Hoy es el gran día donde vamos a aprender en el curso FIBO cómo se estructuran los impulsos. Ya sabéis que un impulso era las dos partes, ¿no? Que eran retroceso más extensión. Y eso formaba el impulso. Pues hoy vamos a ver en el curso de FIBO, el más completo de YouTube, no vais a encontrar ninguno más completo, cómo se estructuran los impulsos FIBO. Solo la teoría. Solo la teoría. La semana que viene explicaremos cómo administrar las posiciones dentro de los impulsos. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si un impulso está bien estructurado o no estructurado? Pero eso la semana que viene. Hoy va a ser la teoría. Como siempre, como no aprendáis la teoría de hoy, va a ser imposible que adivináis cómo se estructuran los impulsos. Vamos a ver los impulsos clásicos, que es los que utiliza todo el mundo, mal utilizado la inmensa mayoría, y lo vamos a explicar detenidamente. Si no habéis visto desde el principio el curso FIBO, ya llevamos como 4 horas de curso, que acabamos de empezar, unas 4 horas o 3 horas y media de curso. Os dejaré por ahí la lista de reproducción para que los veáis desde el principio. Y cogéis y os vais viendo uno tras otro. Ya vimos lo que son las extensiones, retrocesos y cómo es que se configuraban dentro de la plataforma de TradingView. Y hoy, el día más deseado, cómo se estructuran los impulsos. Pues vamos a verlo. Vamos a ver cómo se estructuran los impulsos. Porque es complejo. Así que no os perdáis nada y el vídeo hasta el final, ¿eh? No os perdáis nada porque esto es lo realmente interesante, que no explica a nadie bien cómo se estructura. Y vamos a explicar lo que es la teoría. ¿Vale? Pantalla en blanco, que siempre utilizo la misma pantalla que la del Bitcoin, pero bueno, me sirve de ejemplo. En lecciones anteriores dijimos que necesitábamos un tramo alcista con su corrección y que continuase. ¿Vale? Esto en el caso de alcista. Si es bajista, ya sabéis que es un tramo hacia abajo, una corrección y una extensión. Esto sería la primera fase de la estructura FIBO, ¿vale? Pero esto lo vimos en las clases anteriores. Vamos a hacerlo despacito del lado alcista, que yo creo que es más fácil de ver, porque esto lleva una serie de reglas. Lo de los impulsos lleva una serie de reglas que hay que respetar muy bien. Y vamos a empezar. Necesitamos lo primero que tenemos que observar es un tramo de subida fuerte. No que suba enrangado el precio, sino fuerte. Y si rompe zonas de consolidación, mejor todavía. Este sería el primer tramo alcista. Aquí no hay manera de operar, digamos. A no ser que tengamos aquí un doble suelo, o un hombro cabeza hombro, o lo que sea. Que ahí sí lo podríamos operar. Siempre a favor de la tendencia. Pero como esta es la clase de FIBOs, no voy a explicar lo que es un doble suelo ni cosas de estas. Eso ya lo deberíais de saber todos los que me lleváis siguiendo desde hace casi un año ya. Lo primero que nos tenemos que fijar es una primera parte fuerte. Fuerte. Recalco, fuerte. No esto. No cosas de estas así. Que suba el precio enrangado, como digo yo. Esto no. ¿Vale? Fuerte. Esa es la primera regla. Sin esto, no miréis nada más porque os va a salir mal. Una vez que ya tenemos el primer tramo, aquí entra ya la fase de paciencia. Esta es la fase de paciencia, que tenemos que esperar a que corrija esto. Esto es paciencia. Una vez que termina este ciclo, porque termina, nada es infinito, termina.
Lo que pasa es que hay veces que son más fuertes y suben mucho y hay veces que son menos fuertes y suben menos. Pero esto tarde o temprano se acaba corrigiendo. Y dependiendo del gráfico que utilices, si es semanal, diario, de 4 horas, de 1 hora, pues tardará más o menos en corregir. Y la fase de paciencia termina cuando empieza a corregir este ciclo. Aquí es donde tenemos que ya estar atentos, ¿vale? Porque el precio en el primer impulso suele hacer esto. Suele hacer esto el 70% de las veces. Esto. Corregir en un A, B, C. Las correcciones del primer impulso suelen ser bastante fáciles de detectar. Y suelen bajar así. Hay veces que baja en vertical y luego sube en vertical. ¿Vale? Pero estos impulsos no suelen ser fiables. Los que bajan vertical y luego suben vertical no suelen ser fiables y se acaban anulando. Os lo digo porque lo he confirmado y sé de lo que estoy hablando. Yo voy a pintar la figura perfecta. La semana que viene lo veremos en un gráfico real todo esto. Y cómo se administran las posiciones, dónde ponerte corto o largo, eso lo veremos la semana que viene. Aquí hay una regla. Aquí ya empezamos con las reglas. Y aquí hay una regla. Tenemos que coger nuestra herramienta de retroceso. Voy a quitar esto, porque esto no viene al caso hoy. Tenemos que coger nuestra herramienta de retrocesos y una vez que detectemos que esto ha finalizado, ¿cómo sabemos que ha finalizado? Pues cuando empieza a corregir fuerte. Y aquí viene la primera regla. Si el precio supera el 61.8, que es este, vamos a ponerlo bien. Si el precio supera el 61.8, no hay nada que hacer. Apuntaros las reglas, muy importante. Primera regla, que la corrección nunca, aunque sea el tick, aunque rompa ahí un poquito una mecha y demás, si el precio supera este nivel, que es el 61.8 de toda esta subida, esto ya no sería una estructura de impulsos. ¿Queda claro? Vale. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada y no sabemos qué va a hacer el precio. Únicamente se va a iniciar la secuencia FIBO en el momento que rompa el máximo del primer ciclo. Se escucha bien, ¿no? No hay nada. Aquí no hay FIBOs, no hay nada. Únicamente se va a activar la secuencia FIBO y el precio hace esto. En el momento que el precio rompe esta zona, que es el máximo del primer impulso, se activaría el segundo impulso. Únicamente cuando rompe el máximo. Claro, ¿no? Apuntaron las reglas. Rotura 61.8 inválido y únicamente se podría operar, aunque luego hay maneras más avanzadas de operar esto, que la contaré la semana que viene. Únicamente la primera señal de entrada sería aquí. Fácil hasta ahí. Esto es lo más fácil. Ahora bien, ¿cómo calculamos la finalización del segundo impulso? Pues ya tenemos la primera fase, que es primer impulso, corrección, y ahora ya entraría la segunda fase, que es segundo impulso más corrección. Pues esta línea de aquí es el segundo impulso. Lo único que tenemos que saber dónde se suele parar. Lo que dice la teoría
es que esta línea de aquí, que es la del primer impulso, debe ser igual a la del segundo impulso. ¿Habéis entendido? Que esta línea de aquí tiene que ser igual a esta. ¿Y cómo sabemos dónde se para aquí? Claro, porque esto a ojo más o menos lo puedes saber, pero necesitamos saber los niveles exactos. Pues hay dos maneras. Una más sencilla es, como ya tenemos esta corrección, luego os explico la otra. Cogemos este fibo y lo proyectamos desde la finalización de la corrección del primer impulso. O bien, si no queremos coger esto, porque a lo mejor os resulta menos exacto, tenemos que ir a nuestra herramienta extensión de Fibonacci y anclar los 3 puntos, que os lo expliqué en el vídeo anterior. Es coger el inicio del primer impulso, finalización del primer impulso y finalización del primer impulso, la corrección, donde finaliza la corrección. Y aquí nos va a dar el nivel. Esta línea es igual a esta. Si os dais cuenta es lo mismo. Es lo mismo. Coger esta de aquí, personalmente a mí me gusta. Yo la extensión Fibo esta no la utilizo nunca. Personalmente a mí me gusta más cogerlo, pero esto va en gustos, que cada uno luego se lo adapte como quiera. A mí personalmente me resulta más cómodo coger esto. ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque es que luego te va a hacer falta. Luego, para seguir calculando, te va a hacer falta. Por eso digo que es más cómodo esto. Vale, pues entonces, una vez que rompe el precio, imaginemos que estamos aquí, ya ha roto el precio, podemos entrar, es una estructura alcista, pues ahora tenemos que calcular. Ponemos desde la finalización de la corrección y proyectamos. Y aquí te da el nivel donde es posible que se pare el precio. El precio puede seguir subiendo, pero es un nivel de finalización del segundo impulso FIB. Os voy a poner la estructura perfecta. El precio sube y llega a nuestro nivel. La estructura más fiable, que da más rentabilidad, que tiene más posibilidades de llegar al objetivo es esta estructura. Esto se suele operar, abrir con sistemas más avanzados por aquí operación y cerrarla por aquí. Esto es lo más fiable de impulsos. Lo que pasa es que esto no está completo. Y os he dicho que iba a poner la estructura completa. Esto no está completo. Esto le falta más todavía. Pero ya con esto, ya deberíamos de tener cuidado. Porque a partir de aquí, que siga subiendo el precio es menos fiable. Eso no quiere decir que no se pueda operar. Pero ya aquí es menos fiable. ¿Por qué? Porque cuando finaliza el segundo impulso, la corrección del segundo impulso es muy compleja. Estas correcciones son muy difíciles de operar. Pues ya tenemos dos partes del impulso, que es el primero, corrección, segundo y corrección. Aún falta más. Os he dicho que tiene más estructura esto. El problema que tienes aquí, que suelen ser correcciones muy complejas. Muy complejas, ya sean en forma de triángulos, triángulos expansivos, rectángulos, triángulos, hombros, cabeza, hombro invertido. No es tan sencilla como esta. Por eso os he dicho que lo más fiable es operar el primer impulso. Operar el segundo impulso, la corrección es muy difícil. Y aquí probablemente perdáis dinero. Lo más probable es que aquí en esta zona de corrección perdáis dinero. ¿Y ahora qué hacemos?
porque esto es muy complejo. Y os he dicho que esto no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque el impulso se compone de otra tercera parte, que es el tercer impulso. Entonces aquí sí que hay que ser muy paciente. Para mí no son zonas para operar. La zona para operar es esta. Esto ya es muy complejo de operar. Pero podemos ser muy agresivos con la tendencia y esperar un tercer impulso. Vamos a esperar que ya ha corregido esto. Y como hemos explicado en el primer impulso, aquí no habría absolutamente nada hasta que vuelva a superar el máximo. No hay nada. El precio se puede pasar aquí meses. Aquí no hay nada. Únicamente se activaría el tercer impulso si rompe el máximo del segundo impulso. Igual que aquí el primero, pues con el segundo exactamente igual. Ahora aquí viene la clave. Viene la clave. ¿Cómo calculamos dónde finaliza este tercer impulso? ¿Dónde es posible que finalice? Donde deberíamos cerrar la posición que llevemos dentro del mercado. ¿Por qué creéis que os he dicho, digo, esto no lo borréis? Porque es que esto nos va a servir como guía. Porque si tú coges tu extensión ahora, un error muy común es coger y hacer esto. Dice, bueno, pues esto para aquí. Mal. Mal. La proporción del impulso siempre es la del primero. Esta línea tiene que ser igual a esta y esta línea tiene que ser igual a esta. Un error que comete la gente es coger la extensión y volver a medir. Esto no es correcto. La proporción siempre la del primer impulso. Y aquí tenemos la proporción del primer impulso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo. Por lo tanto, esta línea es igual a esta y esta línea es igual a esta. Y aquí tenemos una finalización de impulsos. Ya sabéis que los impulsos están compuestos. Primer impulso, corrección. Segundo impulso, corrección. Y tercer impulso. Con esto estaría completado el mercado. Y lo más probable, estoy hablando en un caso perfecto. Esto no suele existir tan perfecto. Y lo más probable es que el precio desde aquí corrija todo esto. Olvidaros de esto. Esto no tiene nada que ver con el impulso. Pero lo más probable, cuando se complete una estructura FIBO, el precio corrija casi todo el movimiento. ¿Vale? Pero ¿qué pasa en tendencias muy fuertes? Entra un concepto, ¿no? Que ese ya no lo suele explicar nadie. Y ese concepto se llama dilatación. Digamos que la dilatación es un extra al impulso. Únicamente vamos a ver las dilataciones en tendencias muy fuertes. Y son tendencias que, y más si operamos una serie de impulsos en contra de la tendencia, probablemente no haya dilatación. Y la dilatación es un extra a la estructura de impulsos. Ya os digo que se ve en pocas ocasiones. A lo mejor de 10 impulsos la puedes ver en 2, por ejemplo. Y tenemos que localizar tendencias muy fuertes de fondo. Si no, no funcionan tampoco. Bueno, pues cuando llega aquí al tercer impulso es posible que el precio esté por aquí también lateral. Y vaya subiendo poco a poco. Aquí ya no hace falta que guardes ninguna relación.
como hemos visto anteriormente. Pero os voy a explicar una cosita de cuándo podemos intuir que va a haber un tercer impulso. ¿Vale? El precio puede subir luego ya así. No pasaría nada. ¿Cómo calculamos la dilatación de un impulso? Pues tenemos que coger nuestra herramienta FIBO, la que tenemos por defecto. Esta es la que hemos utilizado para calcular toda la estructura. Hacemos coincidir el mínimo. Y aquí viene lo complicado. Que no es complicado, pero bueno. Para calcular la dilatación necesitamos el 61,8, hacerlo coincidir con la finalización del primer impulso. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tenemos nuestro FIBO así, tenemos que hacer que coincida el 61,8 con la finalización del primer impulso. Y eso nos va a dar un objetivo en esta zona. El objetivo final de un impulso es la dilatación. Aquí ya no habría ninguna razón para estar largo en el mercado. Porque es probable que el precio caiga. Cuando te hace la dilatación, es muy probable que el precio caiga. Fácil. Lo he puesto muy fácil, muy sencillo. Esto es un impulso completo más el extra. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen para que quede claro. Tenemos aquí nuestro impulso, así veremos el mercado, para que ir practicando. Pero esto lo tenéis que practicar, porque esto, si no, no se aprende. Si no practicáis esto, no lo vais a aprender nunca. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen y vamos a ir nombrando. Y os voy a decir exactamente ahora cuándo podemos intuir que pueda seguir el impulso hacia adelante. ¿Esto qué? Esto es el primer impulso. ¿Vale? Esta línea de aquí, el primer impulso. Esto es la primera. Primer impulso, corrección del primero. ¿Vale? La regla. Acordaros. Si no, no vale nada. El precio nunca puede romper el 61,8. Y que el precio llegue hasta la finalización del segundo impulso es lo más fiable y probable que pase en el mercado. Para calcular la finalización del segundo impulso, cogemos el FIBO que ya tenemos marcado y hacemos coincidir el punto 0 o 1 con la finalización de la primera corrección. Este de aquí ya sabemos qué es, ¿no? Finalización, segundo impulso. Aquí. Aquí el precio se suele quedar en rango. Se suele quedar en rango. Ya sabéis que la característica de la corrección del segundo impulso es una corrección muy compleja, que es totalmente desaconsejable operarla, porque aquí es donde pierden la mayoría de traders el dinero. Comprobado. Aquí la mayoría de traders pierden el dinero. Pues esta es la...
Esta es la segunda corrección. Vale. Una vez que estamos aquí en esta parte de aquí, os voy a explicar un truquillo para, para saber si podemos esperar un tercer impulso. Porque ya os digo que el tercer impulso no es tan habitual verlo. Entonces un truco que es bueno para saber si esto tiene fuerza o no tiene fuerza es coger una trendline, unir donde empieza el impulso con la corrección, y si rompe la trendline, lo más posible es que el tercer impulso no sea. Que no se inicie el tercer impulso. Esto es un truco. Pero eso no quiere decir que rompa la trendline y luego siga subiendo. ¿Vale? Esto es un truquillo para saber si va a haber un tercer impulso. Ya os digo que los terceros impulsos son poco fiables y son muy difíciles de operar. Bueno, pues aquí no ha roto la trendline, pues lo más posible es que tengamos un tercer impulso. ¿Cómo se calcula el tercer impulso? Nuestra herramienta FIBO sin tocar, cuando finaliza la segunda corrección y supera el máximo del segundo impulso, con nuestra herramienta FIBO sin tocar, porque tiene que ser igual que este segmento, se proyecta y nos va a dar el punto de finalización del tercer impulso. Aquí el precio se suele parar y finalizar. Lo más probable, insisto. Aquí tenéis que ser muy precavidos para operar el mercado, porque estás en zonas muy complicadas del precio. Y el extra, una vez que esto vaya subiendo poco a poco, suele estar parado el precio antes de seguir subiendo. Y suele subir así los precios más o menos. Hay veces que van verticales, pero la mayoría de veces es así. Tenemos que coger ya nuestra herramienta y hacer coincidir el 61.8 con el primer impulso. Y una vez que tengamos la coincidencia hecha, nos va a dar la finalización completa de un impulso. Aquí sí que sí, no hay que estar en el mercado del lado largo, porque el precio lo más probable es que caiga. Aquí estamos hablando siempre de probabilidades. Aquí lo más probable es que el precio caiga. Y esto es la estructura de un impulso. Diréis, fácil. Pero es que no os he dicho dónde se anula. Porque esto es la perfección. Pero los impulsos también se anulan. Y dirás, pero esto es fiable. Sí. Si lo pones a favor de la tendencia, es fiable. Pero eso no quiere decir que se pueda perder dentro de los impulsos. Porque se puede perder. Insisto, se puede perder. Para el que esté buscando el santo grial, no existe. Ya te adelanto el trabajo. Y se puede perder igualmente. ¿Dónde se puede perder? Yo os he dicho las zonas. Aquí, en la zona compleja de corrección, aquí se puede perder y no es aconsejable operar aquí para buscar un tercer impulso. Yo os estoy dando una pauta donde no debéis operar, porque no es fiable. Esta zona es muy difícil de operar. Y si operas esta zona para buscar un tercer impulso, la mayoría de veces te saldrá mal.
Pero aquí, ¿dónde nos ponemos largos? Que esto es un impulso largo. Cuando supera este nivel, aunque ya veremos técnicas más avanzadas para posicionarnos antes en el mercado, con un gráfico real. Aquí. Tu largo tendría que ser justo la finalización del primer impulso. ¿Y el impulso se anula? Sí, porque no hay nada infalible. Tienes que coger para poner tu stop, que es el punto de invalidación de este impulso. Tienes que coger la corrección y el primer impulso. Tu stop inicial, una vez que entras aquí, imaginemos que esto no está todavía, estamos por aquí. Tú entras aquí al mercado y tu stop tiene que estar un poquito por debajo del 61.8 de esta subida, que es justo la activación. Tienes que medir este segmento de activación y aquí el 61.8. Ese es tu nivel de stop. Si el precio hace esto, que pasa, aunque esto es fiable, pasa, y por eso os he dicho siempre que hay que operar con stop. Siempre, 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 siempre. Te puede pasar esto, que te active una estructura de impulsos. Sobre todo esto suele pasar en contra de la tendencia. Cuando nos empeñamos a operar en contra de la tendencia, suele pasar esto mucho. A favor de la tendencia es más raro que pase. Y esto estaría anulado, este impulso no funciona, no es válido, tienes que estar fuera del mercado. Esta es la manera que se anula un impulso. Te puede pasar esto. O el precio puede seguir subiendo, no llega a tu objetivo y el precio se cae. También pasa esto, ¿eh? El precio te rompe, sube un poco, pero luego no cumple el objetivo y el precio se cae. Pero tu stop ya no estaría en el punto de entrada. Cuando hemos planificado la operación es entrar aquí, con el stop aquí, pero tu stop no debe de estar ahí ya. En análisis técnico, los únicos stop dinámicos que hay son los impulsos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que va avanzando el precio, ¿no veis que el 61.8 avanza con el precio? Pues tu stop tiene que avanzar con el 61.8. Aquí ya puedes programar, si quieres, un trailing stop, que a medida que vaya subiendo el precio, te vaya subiendo el stop. Y ya no tienes que hacer nada más. No lo tienes que ir haciendo a mano. Te pones una orden de trailing stop y el precio va siguiendo, el stop va siguiendo al precio. Entonces, lo bueno que tienes aquí, que pierdes menos de lo que has arriesgado en un principio. Eso es lo bueno del impulso. Me puede pasar y este impulso ya no sería válido. ¿Vale? Ay, perdón. Este impulso ya no sería válido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos en el supuesto de que se anule un impulso, ¿vale? Son cosas ya diferentes. Os he explicado cómo es la estructura completa y ahora os estoy explicando qué pasa cuando se anula un impulso. Esto está anulado, ¿vale? Esto ya no existe y esto está anulado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues aquí ya entra... Os lo explico como tal, lo que dice la teoría. A mí no me gusta cómo está la teoría y he comprobado que no funciona del todo bien. Por eso he desarrollado yo el propio sistema mío. Podéis entrar en la web y echarle un vistazo. Lo que hay que hacer cuando te pasa esto, cuando te activa un segundo impulso que no se completa,
tienes que coger desde aquí y tu nuevo impulso es este. Esto es lo que dice la teoría. Y desde aquí ya vas calculando, luego ya si rompe, imaginemos, vas calculando un nuevo impulso. ¿Vale? Si te lo anula, tienes que coger el tramo grande. Y si no rompe el 61.8, dice la teoría que comenzaría desde aquí el impulso. A mí esto no me gusta. Porque para mí, cuando el precio hace esto, entra en una fase de lateralidad. Esto es un criterio personal mío. Y tengo comprobado que cuando suele pasar esto, el precio se vuelve débil. Y suele caer. La teoría te está diciendo que cojas esto grande y si no rompe el 61.8, el impulso continúa grande con esto. Y yo te digo que cuando pasa esto, porque lo tengo comprobado, el precio entra en lateralidad y esto no sirve absolutamente de nada. Insisto, es un criterio personal mío. Yo voy a comentar lo que dice la teoría. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, primer impulso, corrección, pero la corrección vendría para acá. Vamos a borrar esto y aquí nacería una nueva estructura de impulsos. En el momento que rompe este nivel, pues habría que coger el segmento grande y proyectarlo. Y aquí te daría un nuevo nivel de impulso. Aquí. Yo, cuando pase esto, es mejor no estar dentro del mercado. Cuando has perdido el trade, lo mejor es estar fuera del mercado. A no ser que si tú mides desde aquí, desde la corrección teórica del primer impulso, el precio no haya roto el 61.8, pero no del grande, sino del pequeño que se ha formado nuevo. Y si rompe, para mí sería una estructura nueva de impulso. Insisto, criterio mío personal. Esto no lo vais a ver en ningún sitio. Esto es un criterio mío personal. Esto es de mi cosecha. Y para mí la estructura nueva de impulsos empezaría desde aquí, no desde aquí abajo. Este es el error que comete todo el mundo para calcular los impulsos. No se debe de coger grande. ¿Por qué? Porque el precio entra en lateralidad. No se debe de coger grande. Se debe coger donde comienzan los nuevos segmentos. La teoría dice que cojas esto, que corrija aquí, y si no rompe 61.8 se nos va la nueva forma impulsiva. Y yo digo que no. Yo digo que se coja desde ahí. Y desde aquí vuelves a iniciar lo que es finalización del segundo, corrección rara, tercero. Lo del tercero es importante que tracéis una trendline. Lo que pasa es que desde aquí la trendline queda diferente. Y tengo confirmado y comprobado estadísticamente que cuando te anula un impulso el precio se vuelve débil. Y a lo mejor si te hace una estructura de techo deberías de venderlo. Fíjate lo que estoy diciendo. Lo que dice la teoría, lo que tengo yo comprobado del mercado. Entonces veréis a muchas personas coger esto grande. Así. Si no le vale esto, empiezan desde el mínimo. No es correcto. A mi modo de ver, no es correcto. Tienes que coger el nuevo nacimiento del impulso, que es este. Si no rompe el 61.8 desde aquí comienza un nuevo impulso. Esto es un estado de lateralidad del precio. No es impulso. Tenéis que diferenciar los dos conceptos, lateralidad e impulso. Es que no es lo mismo, es que son cosas contrarias. El precio sí te está diciendo que está en lateralidad,
Lo que te está diciendo es que no tiene tendencia, está ahí lateral. Entonces, ¿por qué voy a coger una parte que está en lateralidad del precio para contemplarlo como un impulso? Si ya en la misma palabra no tiene sentido. Por eso os he dicho que esta formación iba a ser la más completa que vieseis en abierto en vuestra vida. Y esto me lo he propuesto hacerlo. Y esta es la formación más completa que vais a ver en vuestra vida. En YouTube. Si no, ya me lo diréis. Cuando esté todo. Lo correcto sería coger esto. Esto. Y este es el método clásico, no es mi método. Yo esto lo he desarrollado a un nivel superior. Creedme. Y funciona muy bien. Mejor que esto. Porque aquí luego ya, que lo veremos la semana que viene, no me voy a adelantar, veremos que los take profit, dependiendo de la corrección, hay algunos que no son rentables de operar. Y el precio está muy próximo. Os doy un adelanto. Y el precio está muy próximo del 61.8, no es rentable de operar. Los impulsos clásicos. Con mi sistema siempre va a dar el 1 a 1. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la corrección. Ahí está el truco. Que no tiene en cuenta la corrección, mi sistema. Este sí tiene en cuenta la corrección. Porque este segmento tiene que ser igual a este. Y no es lo mismo que empiece desde aquí que empiece desde aquí abajo. Entonces, si empieza desde aquí abajo, tu stop es más grande y tu profit es más pequeño. Entonces hay impulsos que no son rentables de operar. Pero claro, eso nadie lo dice, porque no interesa. Mejor poner aquí 4 líneas y decir, mira, operar impulsos. No, 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 no. No funciona así, de verdad. La semana que viene debéis de interiorizar esto bastante, de verdad. La semana que viene os voy a explicar en un gráfico real, cálculos de stop, cálculos de profit, en qué zona debo de operar para maximizar los impulsos. Es una masterclass de lo mejor que vais a poder ver. Garantizado, ¿eh? Garantizado. Pero eso la semana que viene. Hoy os quería explicar cómo es la estructura de un impulso. La estructura de un impulso es así. Todo lo que sea diferente a esto no vale. Ya os he dicho dónde se anula, lo que tenéis que fijaros, los posibles objetivos, tercer impulso, dilatación. Os he dicho que la lateralidad no es impulso. Fallo que comete el 99% de las personas. Se coge para calcular los impulsos la lateralidad. Y cuando se anula un impulso, tienes que coger la nueva secuencia. ¿Por qué? Porque si anula un impulso entra en lateralidad el precio. Y para seguir continuando tu secuencia de fibos, debes coger donde comienza de nuevo el fibo, no todo lo anterior. Espero que quede claro esos conceptos, porque son determinantes para operar fibos. Determinantes. De todas maneras, en todos los cursos que hemos hecho, llevamos, esta es la quinta parte. Si hay muchas dudas, haré un directo especial solucionando todas las dudas que tengáis acerca de los impulsos. En directo. Así que todas las dudas que tengáis me lo dejáis en los comentarios y voy a dedicar un día a solucionar esas dudas en directo. Para que veáis que quiero que aprendáis cómo se estructura el mercado. Y dominando esto, más el análisis técnico, figuras chartistas, saber cuál es el ciclo dominante del mercado, vuestras posibilidades de aumentar el éxito en vuestras operaciones, os digo de verdad que está segura. Y esto no es ningún farol, ni ningún gurú, ni nada. Está comprobado. Si domináis esto, vais a aumentar las posibilidades de operaciones ganadoras por lo menos un 20 o un 30% más. Lo que pasa es que dominar esto no es fácil.
Y esto es la teoría. Luego hay que meterse en un gráfico. Pero eso la semana que viene. Y si no os suscribís, no hago la semana que viene el directo. Se acaba aquí las clases FIBO. Así que ya os estáis suscribiendo y dejáis todas las dudas en un comentario. Es súper importante eso. Y el que no se haya visto el vídeo hasta el final, no le contesto la duda.